Cenaron con Hitler. Marcharon por los derechos civiles en el sur de Estados Unidos. Fueron encarceladas mientras las bombas caían sobre Londres. Escribieron bestsellers que definieron una época. 6 hermanas. Una familia aristocrática británica. Nancy, la escritora que convirtió a su familia en leyenda. Pamela, la silenciosa que eligió la granja sobre la fama. Diana, considerada la mujer más bella de Inglaterra, que se casó con el líder fascista más odiado. Unity, que cenó con Hitler 140 veces y se disparó cuando estalló la guerra. Jessica, que huyó para luchar en la Guerra Civil Española y se convirtió en comunista. Débora, la menor, que se casó con un duque y salvó uno de los palacios más grandes de Inglaterra. Entre ellas, definieron los extremos del siglo XX: fascismo y comunismo, lealtad y traición, amor y odio. Lo que nos hace preguntarnos: ¿cómo una sola familia produjo tanto extremismo en direcciones opuestas? ¿Qué permitió que 6 niñas criadas en el mismo hogar eligieran caminos tan radicalmente diferentes? Y quizás más importante, ¿cómo se salieron con la suya? Esta es la historia real de las hermanas Mitford. No la versión romántica. No la leyenda. Porque sus vidas no necesitan ser adornadas. La verdad es más impactante que cualquier ficción. Antes de que hubiera escándalos de las banderas nazis y los puños comunistas en alto, solo existía Asthall Manor, una casa de piedra fría y ventanas que daban al cementerio, que las propias niñas creían embrujada. David Freeman Medford, segundo Lord Redesdale, era un hombre de contradicciones. Podías sentarte en su regazo o ladrarte por tus zapatos. Nancy diría más tarde que solo había leído un libro en su vida, Colmillo Blanco. Le gustó tanto que no vio razón para leer otro. Sidney Bowles, su esposa, era todo disciplina. Eficiente, competente, distante. Ninguno de los dos sería especialmente cariñoso, prefiriendo una crianza funcional en vez de cercana. Nancy nació en 1904. Durante 3 años, todo giró alrededor de ella, hasta que en 1907 llegó Pamela, o Pam, rosada y tranquila. Nancy nunca la perdonó. Tom, el heredero anhelado, nació en 1909. Diana en 1910, con un rostro que los pintores describirían como tallado en luz de luna. Unity en 1914, concebida en una ciudad canadiense llamada Svástica. Jessica, llamada Decca, en 1917, siempre inquieta. Y finalmente Débora, o Debo, en 1920, la sorpresa no deseada. David esperaba otro hijo. Las niñas no asistieron a la escuela. Crecieron aisladas, educadas por institutrices, rodeadas de libros, juegos inventados y un universo familiar que funcionaba con reglas propias. Ese aislamiento fomentó una imaginación extraordinaria, pero también una crueldad temprana, jerarquías internas rígidas y una incapacidad para aceptar límites externos. Desde muy pequeñas, las hermanas aprendieron que el mundo era algo que se dominaba o se desafiaba, no algo a lo que se pertenecía naturalmente. La diferencia de edades y personalidades facilitó que sus relaciones fueran complicadas. Nancy llevaba la batuta y se convirtió pronto en el eje del grupo. Inteligente, mordaz y observadora, asumió el liderazgo absoluto del mundo infantil. Organizó juegos, escribió obras teatrales caseras y decidió quién era protagonista y quién figurante. Su ingenio era brillante, pero también despiadado. Pam, la principal víctima de sus ataques, de carácter tranquilo, amante de los animales y reacia al conflicto, pronto elegiría el silencio y la obediencia. Diana aprendería en cambio desde niña que podía imponerse sin hablar demasiado, mientras que Unity mostraría una personalidad excéntrica, intensa y obsesiva. Decca sería la inquieta, inconforme y hambrienta de experiencias reales. Y Debo, la menor, solo observaría, aprendería y esperaría su momento. Fueron esos años los que marcaron sus relaciones futuras. Bajo la superficie, entre bromas, bandos y resquemores, algo se estaba formando. Rivalidades que un día serían fracturas. Juegos que evolucionarían a guerras. La ausencia de una educación formal estructurada marcó profundamente a las hermanas. Nancy y Diana se beneficiaron de ello durante un tiempo. La primera desarrolló una voz literaria propia, la segunda se movió con naturalidad en los círculos sociales más exclusivos. Pero para Decca, esa carencia fue una herida abierta. Quería aprender, discutir, confrontar ideas fuera del entorno familiar. Cuando su madre le negó la posibilidad de asistir a una escuela real, interpretó esa prohibición como una injusticia fundamental. Décadas después diría que fue el momento que definió su vida. La llegada a la adolescencia profundizó las diferencias. Nancy viajó por Europa y regresó con una visión más amplia del mundo cultural,
pero también con una sensación de superioridad intelectual que la distanció de su familia. Ya en ese momento estaba escribiendo, aunque nadie lo supiera. Así que los observaba, grababa y recopilaba las situaciones que convertiría en escenas en el futuro. Pam, su opuesto, se refugió definitivamente en la vida rural. Y Diana se comprometería poco después de ser presentada en sociedad con Brian Guinness, heredero de la fortuna cervecera, convirtiéndose en la primera de las hermanas que oficialmente salía del nido materno y que a todas luces había alcanzado lo que toda mujer de su posición soñaba: una vida perfecta, llena de lujos, belleza, hijos y reconocimiento social. Durante 2 años, vivió ese ideal, pero Diana no era una mujer promedio, era una Mitford, por lo que pronto se sintió insatisfecha. Tenía dinero, posición y 4 casas, todas a su nombre. Pero para asombro de ella misma, y en el futuro motivo de escándalo para los demás, descubrió que no deseaba estabilidad en su vida, sino propósito. Nancy, mientras tanto, lo que anhelaba era ser correspondida. Se había enamorado de Hamish Erskine, había anunciado que se casarían. Para ella era el hombre perfecto, encantador, guapo, brillante y absolutamente homosexual. Todos lo sabían, su hermano Tom, que había sido su pareja, podía confirmarlo, pero ella decidió no verlo. En su mente, juntos harían cosas maravillosas. La familia de él lo enviaría a Estados Unidos, ella consideraría quitarse la vida, pero al final no le quedaría más que aceptarlo. No eran las únicas inconformes con sus vidas, sin embargo. Aún demasiado jóvenes para extender sus alas, pero ya asfixiadas entre las paredes que las rodeaban, los ideales de las menores comenzarían a formarse, y en el salón de dibujo que compartían, las líneas serían trazadas. Unity declaró que iría a Alemania, que conocería a Hitler. Veía como un designio su nacimiento en un pueblo llamado Svástica, y soñaba con resaltar, no ser una más de las hermanas Mitford, posiblemente la menos talentosa entre ellas. Decca respondió que huiría, que se haría comunista, decidida a vivir en un mundo de igualdad donde tuviera los mismos derechos que los hombres. Debo, testigo silenciosa de los intercambios entre ambas, las observaba inmutable. Al igual que su hermana Pam había decidido la vida en el campo desde temprana edad, ella también había decidido lo que haría con su futuro, y al comunicarlo, solo causaría la desestimación por parte de sus revolucionarias hermanas. Debo se casaría con un duque. El tiempo le daría la razón a las 3. Y el destino escogería la década de los 30 como la época perfecta para colocar a las 6 hermanas en posiciones que las llevarían a enfrentarse entre ellas y a escandalizar a la alta sociedad inglesa. Diana, así como fue la primera en casarse, también sería la que colocaría el nombre de la familia en la boca de todos, al encontrar en 1932 esa intención que buscaba en Oswald Mosley, un político carismático, ambicioso y fundador de la Unión Británica de Fascistas, inspirada abiertamente en Mussolini y en Hitler. Ella, ensimismada con su presencia y creyente de las promesas de orden, acción y claridad moral que presentaba el fascismo, elegiría seguir la ideología y a Mosley, sin importarle demasiado que éste no solo fuese un mujeriego empedernido, sino casado, al igual que ella, que no estuviese dispuesto a abandonar a su esposa, como Diana lo haría con su familia, y tuviese que dejar su lugar y reconocimiento como señora respetable y enfrentar la muerte social para vivir al margen, como la otra mujer de su amado. Ella lo arriesgaría y aceptaría todo, posiblemente demostrando en sus decisiones aún su juventud, tenía solo 22 años. Nancy, siempre a la contraria de Diana, lo que deseaba era casarse. Tenía casi 30 años, camino a volverse solterona, y no estaba de humor para seguir perdiendo el tiempo. Ya había publicado sus primeras obras, no bestsellers, pero tampoco fracasos, y parecía ser lo único que avanzaba. Quería hijos, un hogar, o al menos una prueba de que alguien más la quería. Su relación con Hamish llevaba años, pero en el mejor de los casos podría considerarse intermitente. Y sería él quien finalmente la terminaría el 14 de junio de 1933, inventando una prometida falsa, incapaz de confrontarla y decirle la verdad de su sexualidad. Para sorpresa de todos, 3 semanas después, anunciaría su compromiso con Peter Roar, quien pasado de copas en una fiesta le propusiera matrimonio, a lo que ella aceptaría. Diana contaría luego que era la tercera mujer a la que se le había declarado esa semana, y él mismo insinuaría que la petición podía haber sido en broma. Pero Nancy estaba decidida, y así como se negaría a ver la verdad en Hamish, tampoco le daría importancia a que su nuevo prometido no era el mejor de los prospectos. Tenía el abolengo necesario, pero no parecía enfocado en nada serio. Con todo, recibiría la bendición del patriarca Mitford, ya sea porque le gustaba para su hija, lo consideraba una mejora frente a su antiguo prometido, o para quitársela de encima.
y la fecha sería fijada para diciembre de ese año. Mientras Nancy planeaba su futuro, Diana dejaba atrás su pasado. Mosley y Diana comenzarían a pasar cada vez más tiempo juntos, lo que provocaría discusiones recurrentes con su esposa Cynthia. A inicios de mayo de 1933, esta sería llevada de emergencia al hospital. Sin embargo, Mosley prefirió estar con su nueva amante que al lado de su esposa enferma, y ésta moriría esperando su llegada, para consternación del personal médico, que conocedores del triángulo sentimental que se desarrollaba no tardaron en culpar a Diana del fallecimiento de la pobre mujer abandonada. Los rumores corrieron rápidamente y Diana ahora sería vista como una paria. Para escapar del escándalo, decidiría visitar a su hermano Tom, que se encontraba en Alemania y apoyaba la ideología nazista. A su lado llevaría a Unity, la única de sus hermanas que, a pesar del veto colocado por su padre al enterarse de su intención de abandonar su matrimonio, no solo siguió tratándola, sino que consideraba a Mosley un líder. Juntos irían a ver el primer meeting de Nuremberg, sin imaginar que ese día el futuro de Unity, de 19 años, sería definido. Mientras observaba las antorchas y banderas, escuchaba los cánticos y gritos eufóricos y observaba por primera vez al hombre que se convertiría en la piedra angular de su destino, Adolf Hitler. Unity regresó feliz y radiante a Inglaterra. Describiría con detalles el desfile a su padre, pero este no estuvo complacido. Le escribiría a Diana recriminándole sus acciones y pretendería mantener a Unity al margen del movimiento nazi. Pero ya era demasiado tarde. La boda de Nancy representó el inicio de un nuevo capítulo no solo para ella, sino para todas las hermanas. A principios de 1934, el escándalo de Diana se había calmado y ésta se iría de vacaciones a Provenza con Mosley, finalmente como una pareja. Al regreso, contaría con el apoyo de sus hermanas, incluso la mordaz Nancy, que asistirían a algunos de los mítines del partido, y en el caso de Unity y Decca, asediarían a los invitados preguntándoles si eran fascistas o comunistas, desdeñando a todo el que se atreviera a declarar que era un aburrido demócrata. Sin embargo, pronto vendrían separaciones ampliamente deseadas. Decca regresaría a París a finalizar su preparación antes de incorporarse a la sociedad y se permitiría vivir la vida a su manera y con una libertad que escandalizaría a su familia. En casa, Unity comenzaría su campaña. Quería ir a Alemania, a Múnich, aprender el idioma y estar cerca de su hermano Tom. Todo verdades parciales que sorprendieron a su madre, quien finalmente vio algo de la ambición e iniciativa que por años tratara de fomentar. Emocionada al pensar que finalmente la más complicada de sus hijas había despertado de su letargo, haría los arreglos, sin imaginar que el motivo real tenía más que ver con las camisas negras que solía usar en las reuniones de Diana que con ser una mujer más culta y sofisticada. Unity iba en búsqueda de alcanzar un sueño, de conocer a su obsesión. Mientras que Sydney, sin saberlo, pondría en marcha la cadena de sucesos que le haría perder a su hija. En verano de 1934, Unity llegó a Múnich con solo una idea fija en la mente. Iba a conocer a Adolf Hitler y había ideado un plan, no muy sofisticado, pero sí efectivo. Consiguió que la inscribieran en la escuela de idiomas que quedaba cerca del cuartel general del partido nazi y pronto descubrió que era muy fácil saber dónde estarían Führer. Todos parecían conocer en qué café se reunía, cuál restaurante prefería y en qué hotel se quedaría. Así que ella escogería conocerlo en la Hostería Bavaria, luego de enterarse de que tenía por costumbre encontrarse allí con sus compañeros de partido a conversar, entre café y pasteles. Por lo que por 10 meses, iría cada día. Pero no sería hasta una tarde de febrero de 1935, que el dueño del café se acercaría a indicarle que el Führer deseaba hablar con ella. Hitler se comportaría como un caballero y hablarían de música, Inglaterra y carreteras. Le firmaría una postal, como un recuerdo amistoso de Alemania y Adolf Hitler. Y se despediría amablemente antes de partir, sintiendo al igual que ella que el encuentro entre ellos estaba destinado. Una inglesa cuyo segundo nombre era Valkyrie, había nacido en un pueblo llamado Svástica y era un perfecto espécimen de la mujer aria. No había dudas que era más que casualidad. Por su parte, Unity escribiría a su padre y le contaría de su encuentro, asegurándole que era tan feliz que no le importaría morir un poco. El pobre David Medford no compartiría su alegría, sin embargo nadie podría prepararlo para lo que vendría. En Alemania, Unity se lanzó en una carrera por ganar el respeto de Hitler y sus camaradas, lo que la llevaría a cruzar una línea de la que no había regreso, al escribirle al principal y más violento periódico antisemita de Alemania para elogiarlos y condenar a los judíos británicos, pidiendo por una Inglaterra para los ingleses, e instando al periódico a que la publicaran con su nombre y así todos supieran lo que ella opinaba.
No contenta con eso, se montaría en cualquier palco y escenario que la invitaran, y de pronto se convertiría en una especie de representante de la Unión Fascista Británica, con la misión y esperanza de formar una alianza entre Gran Bretaña y Alemania. Las alarmas no tardaron en resonar en Inglaterra, y David, horrorizado y posiblemente sospechando que las cosas solo podían empeorar de ahora en adelante, solo alcanzaría a afirmar que él y su esposa eran normales, pero que sus hijas eran cada una más tonta que la anterior. Aún así, buscaría traer a Unity a casa aunque sea por un tiempo, y allí estaría cuando la nueva novela de Nancy salió a la venta. Y una vez más, las Mitford darían de qué hablar. Las conversaciones, discusiones, los mítines, todo estaba allí. Por lo visto su presencia y apoyo era el pretexto para la búsqueda de material. Y ahora entre sus páginas se encontraba un Mosley que se llamaba Jack y una heroína que gritaba sobre pacifistas y conspiraciones judías, era rubia, ferviente, exagerada y un tanto ridícula, que a pesar de llamarse Eugenia, todos sabían que era Unity. La tensa hermandad se rompió. Unity dejó de hablarle, Diana no la perdonó. Cuando meses después se casó con Mosley en Alemania solo estaría Unity. Al decidir informar a su familia, solo lo haría a sus padres y a Tom, y su nuevo esposo le prohibiría las visitas. Para 1937, solo Jessica y Deborah permanecían junto a sus padres, y una de ellas no lo estaría por mucho tiempo. Mudados a Old Mill Cottage, la casa de campo, Decca se estaba preparando para la rebelión. Había ahorrado y hecho planes. Solo necesitaba el momento y pretexto adecuado para salir del control de sus padres y largarse. Ambos llegarían de la mano de Asmund Romilly, el sobrino de Winston Churchill, el vecino de sus padres, un joven rebelde y comunista al que por años admiraba desde lejos y que había sido invitado a una reunión de su tío, aprovechando su regreso de España. El flechazo fue inmediato, hablaron durante horas y él sin titubear aceptaría llevarla con él. El resto fue fácil, una invitación falsificada, unas vacaciones falsas y la despedida de sus padres en el andén del tren. La mentira, sin embargo, pronto se descubriría. Decca no había llegado a donde sus primos, sino que se había fugado sin casarse y estaba en el medio de la Guerra Civil Española. David se desplomó al comprender que era peor de lo que pensaba. Sidney exigió medidas oficiales, Churchill fue informado y el ministro de Asuntos Exteriores intervendría. Un destructor de la Marina Real fue enviado a la bahía de Vizcaya, con el pretexto de evacuar a todos los ciudadanos británicos, pero la orden era clara, debían traerlos de vuelta. Y así lo hicieron. Para lograrlo, amenazarían de cárcel y pérdida de pasaporte a Esmond, y a Decca no le quedaría de otra que abandonar la batalla y el chocolate espeso y enfrentar el desastre que había dejado en su casa. Los titulares explotaron la noticia, la alta sociedad se tambaleó nuevamente gracias a las Mitford, y lo poco que quedaba de sentido de familia quedaría destrozado. Nancy iría a buscarla al muelle y para deleite de los fotógrafos terminarían peleadas, luego que Decca se negara a volver con sus padres y hacer las cosas bien. Pero el verdadero drama y daño estaba sucediendo en la casa que la viera crecer, donde su madre no podía ni comer, bajo el peso de la traición de su hija, y David Medford se resguardaba en el silencio y la distancia, en luto porque en su interior se había roto irremediablemente. Sobreviviría 20 años más, y aún le faltaría por soportar muchas cosas, pero Jessica era un punto doloroso y sellado. Nunca más se volverían a ver. Sidney, en cambio, sí lo haría, y más pronto de lo que pensaba tendría que intervenir para resguardar lo poco de la dignidad que le quedaba a su hija, quien ahora vivía en Francia, no terminaba de casarse, y estaba embarazada. Se encargaría de obtener el permiso en el consulado, y semanas después tendría que enviarles dinero, para que comenzaran un aparatoso viaje en carro de regreso. Pero ya eso era problema de ellos. Sidney tenía más hijas, una en particular a la que a pesar de su tranquilidad y dulzura, no se le veía un futuro muy promisorio, porque ¿quién se querría casar con una familia tan abierta y fracturada? Tenían suerte que a pesar de todos los escándalos, Pamela encontrara finalmente marido y llevara unos meses de casada. El enlace había sido íntimo, porque Derek Jackson era divorciado. Decidida de alejar a Debo de todo el caos y las murmuraciones, emprendería un viaje al extranjero. Recorrerían Europa y uno de sus destinos sería Múnich para ver a Unity, donde para su sorpresa compartirían té con el mismísimo Hitler. Le escribiría emocionada a sus hijas para contarles el evento. Diana lo aprobaría, Decca se escandalizaría y a Pam le parecería irrelevante. A diferencia del resto de las hermanas, el Führer no producía en ella emociones fuertes de ningún tipo. Cuando tuvo la oportunidad de conocerlo, lo comparó con un granjero con traje marrón y buenos modales. Unity, en cambio, mostraba su adoración abiertamente. Había comenzado a ver su nombre como una profecía. Ella, Unity Medford,
estaba destinada a unir a Inglaterra y Alemania en una hermandad, por lo que le escribirá a Churchill, se reunirá con el embajador británico, acompañaría a Hitler en todo momento que le fuese permitido estar y hasta comenzó a firmar al estilo alemán, con todo y esvástica. ¿Era su amante? Los rumores se extendieron, pero Diana nunca lo creyó. No por falta de ganas de Unity, que lo amaba de verdad, sino que ella creía firmemente que Hitler no estaba interesado en las relaciones, menos aún en el sexo. La familia se reunirá nuevamente para apoyar el debut de Debo, todos menos Decca, que ahora vivía en Londres, en un sector de gente trabajadora, y esperaba la llegada de su hijo. El 20 de diciembre nacería su hija Julia, pero la felicidad le duraría muy poco a la pareja. Madre e hija contraerían sarampión, y solo sobreviviría Decca. En esta época los hermanos se reunirían de vez en cuando con cautela. Los almuerzos estaban llenos de silencios y solo Tom y Debo tratarían a todos, creando el leve lazo entre ellos, a su manera. Debo negándose a elegir bandos, y Tom transformando sus opiniones dependiendo de con cuál estuviera. Pero la leve tregua quedaría deshecha en el verano de 1938, cuando la interrogante dejó de ser si llegaría la guerra, y la única incertidumbre era el cuándo. Los ingleses salieron a la calle, Mosley al frente de los que llamaban a la no intervención ante lo que sucedía a los judíos, y Esmond en el otro extremo gritando lo que estaba sucediendo en Alemania y Checoslovaquia. Cerca de él, siempre se encontraba Decca, que bien podía estar recaudando fondos para las causas españolas, marchando por la clase trabajadora, o interrumpiendo marchas fascistas. Es así que se encontraría en una ocasión con sus hermanas Diana y Unity con sus banderas de esvásticas en la mano, a lo que ella respondió con el puño en alto cerrado. Justo cuando estaba a punto de lanzarse contra ellas, Esmond la apartaría, salvando a las hermanas del escándalo público. Sin embargo, no era la única que quería mostrarles lo que pensaba de su apoyo a Alemania. En uno de los enfrentamientos populares, la presencia de Unity se destacaría, y solo los policías podrían salvarla de la multitud. La prensa relataría el hecho, ella afirmaría que no estaba asustada, sino encantada, y lloverían cartas de odio, que leería una por una, sintiéndose una celebridad. Hitler, orgulloso, la premiaría con 2 broches de esvásticas de oro con su nombre, y cuando la detuvieron por usarlos y confiscaron su cámara, le regalaría la más costosa del mercado. Unity estaba viviendo en una fantasía, que consideraría la mejor etapa de su vida. En esta intercambiaba regalos con Hitler, se contaban chistes privados, él le permitía decir cosas que ni su círculo íntimo se atrevía, y cuando se enfermó de neumonía, encargó a su médico personal de cuidarla, pagando todos sus gastos, para desconcierto de sus padres, que volaron preocupados para hacerse cargo. Para noviembre de 1938, los periódicos ingleses estaban llenos de noticias de Alemania y, como no, de las Mitford. El abierto apoyo político de alguna de las hermanas las mantenía en el ojo público. Y Unity simplemente ya había llegado al punto donde el fanatismo te vuelve cómplice y de allí solo puedes evolucionar a ser partícipe. Vivía en un apartamento que escogió mientras observaba cómo los dueños judíos eran despojados y echados de su propiedad para dársela a ella. Había visto a judíos corriendo despavoridos, arrastrándose buscando dónde esconderse, y solo le había hecho gracia. 1939 llegaría, y Decca y Esmond decidirían partir hacia América. A pesar de las promesas de paz, sabían que la guerra era inevitable y además, obstinados de la pobreza, aprovecharían las 100 libras que le regalara Sidney por sus 21 años para conseguir una visa y pasajes, e iniciar una nueva vida en la tierra de las oportunidades. El resto de la familia solo comprendería la posibilidad real, luego que el mismo Hitler se lo informara durante un almuerzo a Diana y Unity, en julio de ese año, provocando la incredulidad y perturbación de las hermanas, sobre todo de Unity, que sintió como su fantasía se tambaleaba. En la semana siguiente su mundo se derrumbaría. Comenzó la escasez de alimentos, el consulado británico advirtió a sus ciudadanos que se marcharan, sus amigos se retiraron, las fronteras se cerraron, pero Unity se quedó. Lo que más temía era no volver a ver a Hitler. Y hacía mucho tiempo había tomado una decisión. Si Inglaterra y Alemania entraban en guerra, ella moriría. En la casa familiar de los Mitford, lo que no pudieron las indiscreciones de las hijas, lo lograría Adolf Hitler. Siempre un frente unido en las buenas y malas, en la actualidad no parecían capaces de encontrar un punto medio, con un David llamando a los alemanes bestias del demonio, mientras Sidney, ferozmente fiel al Reich desde la tarde de té con el Führer, defendía sus acciones. Debo, todavía en casa, le tocaría ser testigo de sus discusiones y la ruptura entre sus padres, como lo hiciera años antes con Unity y Decca, siempre por el mismo tema. Siguiendo el ejemplo de sus padres, las hermanas defenderían sus lealtades.
Diana y Mosley continuarían creyendo en el Führer, Nancy y su esposo decidirían apoyar activamente a los aliados, y Pam como siempre se mantendría en silencio, guiada por una discreción que rondaba la apatía. El 1 de septiembre iniciaría la guerra, y con ella se desvanecería toda esperanza y el poco de cordura que quedaba en Unity. El día siguiente llamaría a una amiga, le informaría con voz serena que moriría, porque sus esfuerzos por estrechar los lazos entre Alemania e Inglaterra habían fracasado, y colocaría todo en orden. Para cuando Inglaterra declaró formalmente la guerra, había escrito una nota a sus padres, pagado las facturas, y luego de dejar un sobresellado a Hitler, que contenía su fotografía firmada, y una insignia de la esvástica, se dirigió al jardín inglés. Allí, tomaría asiento bajo unos árboles, antes de sacar de la cartera la pistola que había recibido como regalo de parte de Hitler. La ayuda no tardó en llegar. Rápidamente fue llevada a la clínica, donde llegaría viva pero en coma. Los médicos lo consideraron un milagro. Hitler la visitaría el 10 de septiembre y se quedaría junto a ella un rato, pero Unity no despertaría hasta días después, incapaz de hablar y con la mirada perdida en un cuarto repleto de flores, enviadas por el círculo íntimo del Führer. Este la llamaría en noviembre brevemente y le prometería regresar pronto a Múnich. Nunca volverían a verse, pero él se encargaría de pagar todas las facturas médicas y bloquear la publicación de cualquier noticia. Como consecuencia, Unity desapareció de los periódicos y comenzaron a llegar a Inglaterra rumores que hicieron tambalear a la familia. A Nancy le dirían que la habían detenido y estaba en un campo de concentración, lo que ella denominaría justicia poética. Otros hablaban de muerte, hasta que un contacto les daría esperanza, al afirmar que aún estaba viva, y Sedney y Debo llegarían hasta Budapest siguiendo la pista, regresando derrotadas al no encontrarla. Finalmente en Nochebuena, la respuesta a las plegarias de Sedney llegarían, al contestar el teléfono y escuchar un frágil «¿Cuándo vienes a buscarme?», por parte de su hija. Unity no dijo mucho, pero su madre comprendió que estaba enferma. Esta le informó que estaba en Suiza, que Hitler había arreglado todo para trasladarla hasta allá. Y con esa información David conseguiría los papeles y permisos necesarios para que el 27 de diciembre, Sedney y Debo, una vez más partieran en busca de su hija, esta vez con la firme posibilidad de traerla de vuelta. Su viaje a través de una Europa ensombrecida por la guerra fue difícil, pero nada las podría haber preparado para lo que encontraron en la clínica. Su hija yacía esquelética en una cama, con el cabello corto, piel amarillenta y su mirada sin brillo, ausente. Pero aún estaba con ellos y eso era lo único que le importaba. El viaje de regreso estuvo lleno de periodistas acosándolas, ofreciéndoles cantidades sorprendentes por una entrevista que iban en ascenso a medida que recibían una respuesta negativa. Sedney las rechazó todas. En Folkestone, David las esperaría en el muelle con una ambulancia. El asedio continuaría y durante las semanas siguientes, la casa de campo de la familia necesitó protección policial. En los periódicos la noticia se repetía: la chica que amaba a Hitler había regresado. Pero en privado, los médicos de Oxford confirmarían lo que los de Alemania ya habían descubierto. Poco se podía hacer. La tregua que se produciría entre David y Sedney, debido a la desaparición de Unity, se esfumaría gracias a lo que cada uno pensaba que debía ser su futuro de ahora en adelante. La furia de David contra Hitler y Alemania ardería con una intensidad que sorprendería a la familia, y lo único que deseaba era apartar a su hija del ojo público, a donde ningún periodista pudiese encontrarla. Sedney en cambio se aferró más aún a sus creencias anteriores, confiada que Hitler ganaría y se negaría a aceptar la verdadera condición de Unity. Finalmente todo llegó a un punto insostenible y David se mudó solo a la casa de campo. Mientras Sedney se quedaba en la casa familiar, ahora enfocada en cuidar a su hija con una devoción inquebrantable. Cada día sería una repetición de la anterior: ayudarla a vestirse, protegerla de los periódicos y periodistas, contestar sus preguntas y ayudarla a mejorar. Con el tiempo lograría hablar mejor, aunque su capacidad de atención era fugaz, y ahora la acompañaría una inocencia y dulzura que antes no mostrara. Los periodistas no se conformarían con perseguir a los familiares en Gran Bretaña, y pronto Decca se encontró perseguida por periodistas que le ofrecían miles de dólares por información de Unity, y continuamente publicaban historias que la vinculaban con Churchill y un pasado al que no deseaba regresar, pero el que tocaría a su puerta meses después, cuando Esmond recibió una carta notificándole que su padre había muerto, su hermano estaba desaparecido en Dunkerque y su tía lo instaba a luchar por su país. Esmond, que anteriormente afirmara que de ocurrir una guerra, lucharía, se alistó en la Real Fuerza Aérea Canadiense. Y Decca, que no había considerado tener otro hijo aún, tomaría la decisión en ese momento de quedar embarazada antes de que partiera. Al mismo tiempo, en Inglaterra, Diana daba a luz a su cuarto hijo,
posiblemente lo único bueno en la etapa oscura que ella y su esposo estaban viviendo. Mosley era oficialmente el hombre más odiado de Inglaterra, luego de instar a la paz mediante negociación, aún después de la declaración de guerra. Para cuando quiso corregir su discurso era demasiado tarde, y el 23 de mayo sería arrestado. La propia Diana lo sería a finales de junio, luego que Nancy informara al Ministerio del Interior de los frecuentes viajes de su hermana a Alemania, calificándola de persona peligrosa. Rápidamente Diana fue clasificada como el principal vínculo entre Hitler y el partido de su esposo y tendría que dejar a su hijo de 11 semanas con una enfermera mientras era trasladada a la prisión de Holloway, donde sería colocada en una de las celdas del sótano y los guardias le harían la vida imposible, llegando a negarse a evacuarla cuando comenzaron los bombardeos. Pam se haría cargo de los niños y su madre viajaría semanalmente a visitarla, mientras que Nancy, aunque amaba a su hermana, no se arrepentía de haberlo hecho. Habían hablado poco desde la publicación de su novela, pero firmemente creía que Diana merecía un castigo. En esta época, y triste por no contar con la presencia de Diana y Decca, Debo contraería matrimonio en una reunión íntima en un Londres destrozado por las bombas. Aunque ella y Andrew Cavendish habían mantenido su noviazgo y compromiso en secreto, conscientes que si pedían permiso les dirían que era demasiado jóvenes. Quería comenzar una vida al lado de su amado en esos momentos inciertos, pero también deseaba alejarse de la casa. Unity, a medida que recuperaba la fuerza, se volvía cada vez más errática, y ella siempre se llevaba la peor parte de sus explosiones. Decca mientras tanto vivía las últimas semanas al lado de su esposo. Había tenido una niña, a la que le puso constancia y con ella se trasladó a Hamilton, cerca de Toronto, donde Esmond realizaba su último entrenamiento antes de partir a Inglaterra. La despedida sería agridulce, y en los meses siguientes se le escribiría, desahogándose con ella por las pérdidas, los compañeros que no volvían, las ganas de que todo fuera diferente. Al final del año Decca decidiría volver a Inglaterra para estar cerca. Le enviaría un telegrama el 1 de diciembre de 1941. El 2 recibiría uno del Ministerio de Guerra, informándole que su esposo estaba desaparecido. Aún así se aferró a la esperanza de que estaba vivo, y viajó a Inglaterra. Solo después que el propio Churchill le explicó lo que los informes oficiales contenían y la imposibilidad de su supervivencia, se vio obligada a enfrentar la realidad. Una vez más Sidney tenía a todas sus hijas en el mismo lugar, pero le resultó trágico que no pudiesen comunicarse entre ellas ni fuesen felices. Decca, ahora viuda, no quería saber nada de Diana ni de Unity, luego de que sus amigos fueran los culpables de la pérdida de su esposo. La reunión geográfica no duraría mucho, sin embargo. Decca, sin nada que la atara a Inglaterra, pronto buscaría paz y olvido en su amada América. El único consuelo que tendría en esa época Sidney es el saber que Diana y Nancy comenzaban a hacer las paces. En el transcurso de la guerra, los Mitford encontraron cómo seguir con su vida, sufrir, reír y llorar. A finales de 1942, Nancy, separada físicamente de su marido, conocería a quien sería el amor de su vida, Gaston Paliuski, un coronel francés, parte de la comitiva de Charles de Gaulle, aunque este no le correspondería nunca con el mismo fervor. Debo tuvo una hija, Pam era feliz en su granja, y Unity había logrado algo de independencia. En América, Decca se enamoraría nuevamente en 1943 de Robert Crohat, cuidándose de mantener su relación y matrimonio en secreto debido a sus orígenes judíos, y tendría un hijo, Nicolás. Aún así, no perdonaría nunca a Diana, y se molestaría al enterarse que Churchill no solo les permitiría a ella y Mosley vivir juntos en la prisión, sino que poco después les otorgaría la libertad, con la única condición que no dieran discursos ni manejaran automóviles. Todo hacía parecer que los Mitford sobrevivirían sin pérdidas fatales una guerra que se había llevado familias enteras. Pero poco antes de terminar el conflicto, el 24 de marzo de 1945, Tom, que lideraba las tropas indias en Birmania, fue alcanzado por fuego de ametralladora que lo dejó inmovilizado, falleciendo de neumonía 5 días después. Tenía 36 años. Su muerte destrozó a toda la familia, enloqueció momentáneamente a Sidney y marcó el principio del declive de David. Al morir sin descendencia, las hermanas recibieron en partes iguales sus propiedades, que en este caso era una isla en las costas escocesas. Todas en silencio, cederían los derechos a Sidney, con excepción de Decca, que quería donar su parte a una organización comunista para resarcir el daño que su familia había causado, especialmente los Mosley, pero terminaría vendiéndosela por 500 libras a sus hermanas, luego de no encontrar interesados. En 1946 Nancy se mudaría definitivamente a Francia, persiguiendo a su amado. A pesar de que éste estaba consumido por la política y no tenía tiempo para el amor.
Derrotada al saber el motivo de su traslado a Francia, Sedney se preguntaría con congoja: ¿por qué todas mis hijas se enamoran de dictadores? En el terreno profesional finalmente estaba viviendo la fama. Su último libro, La búsqueda del amor, se convirtió en un éxito de ventas. Era la historia de su familia, pero desequilibrada, divertida y salvaje, convirtiendo el apellido en un mito. En octubre de 1947, Sedney decidiría viajar a América y visitar a su hija y a sus ahora 3 nietos. Decca estaba aprensiva, finalmente había comunicado la verdad de su esposo y sus hijos, pero temía que su madre siguiera con los mismos prejuicios. Sin embargo, esa visita sería el inicio del entendimiento entre ambas. Luego de varios meses creando lazos y recuerdos con su hija y nietos, en mayo de 1948, Sedney regresó a Londres y partió con Unity a la isla de Town. Era la primera vez que se separaban por tanto tiempo desde que la trajo de Suiza. 8 años cuidándola día tras día, vistiéndola, respondiéndole las mismas preguntas, protegiéndola de los periódicos que aún la llamaban la chica que amaba a Hitler. ¿Quién cuidaría de su hija cuando ella no estuviera? 3 semanas después, Unity tuvo fiebre. Las tormentas retrasaron la llegada del médico y para cuando arribó la ayuda, ya estaba vomitando. La antigua herida de su cabeza se notaba inflamada. Por 9 años había vivido con una bala alojada en el cerebro. Trasladada de emergencia a tierra firme, moriría horas después. Tenía 33 años. Una vez más la familia se reunía y David abandonaría su retiro escogido solo para acompañar el ataúd de su hija. La muerte de Unity marcó el final de la guerra para los Mitford. Pero las batallas ideológicas que dividieron a la familia no terminarían con ella. Las hermanas que quedaban tendrían que aprender a vivir en un mundo que no olvidaba sus decisiones. Diana y su esposo se sobrepondrían al rechazo que enfrentaron luego de quedar libres, y para 1947 ya Mosley estaba nuevamente hablando en multitudes. Al final decidirían mudarse a Irlanda en 1951. Pam y su esposo ya se habían ido a Irlanda, huyendo de los impuestos. Sin embargo, luego de una aventura de Derek, Pam se divorció, vendió la casa y se mudó una vez más a Inglaterra. Nunca se volvió a casar, pero viviría una relación de 20 años con Juditha Tomasi. La única de sus hermanas que se atrevería a hablar de su relación sería Decca, que no temía en decir que ahora era lesbiana. Pero al estilo de Pam, jamás dijo ni aclaró nada. Debo y Andrew enfrentaron una crisis cuando el 10º duque de Devonshire falleció prematuramente en 1950. Andrew, que heredó el título luego de que su hermano muriera en la guerra, se enfrentó a un impuesto de sucesión del 80%. La herencia podría perderse, pero ellos no pestañearon. Chatsworth, la mansión familiar, se convirtió en su misión. Vendieron 54.000 acres, pinturas invaluables, bibliotecas enteras. Debo construyó tiendas, dirigió una granja y crió gallinas. Se arriesgaron y lo abrieron al público, y salvaron uno de los palacios más grandes de Inglaterra. Nancy, mudada definitivamente a Francia, se convirtió en un éxito de ventas. Escribió biografías, ensayos sobre clase social, que se convirtieron en obsesión nacional. Su ingenio era citado en París y Nueva York, pero Paliuski nunca se casó con ella. Ella rogó, suplicó, envió cartas extravagantes. Él nunca se quedó a pasar la noche, nunca abandonó a las demás. Un amigo dijo una vez que la tragedia de Nancy era simple, ella nunca se priorizó ante nadie. Los primeros años de la década de 1950 fueron devastadores para Decca. Le negaron el pasaporte por su afiliación al Partido Comunista. Permaneció en Auckland, sin posibilidad de ver a la familia. Su involucramiento en el caso de Willie McGee, un hombre negro condenado a muerte en Mississippi, puso a su esposo y a ella en la mira del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara, por lo que tendría que comparecer ante el tribunal mientras Robert pasaba a la clandestinidad. Pero el peor golpe sería el que menos esperaba. En febrero de 1955, Nicolás, de 10 años, fue atropellado por un autobús mientras repartía periódicos. El dolor fue insoportable. Una vez más experimentaba perder a un hijo. Y a ellos se sumaban Esmond, Tom y Unity. En 1958 recibió la noticia de la muerte de su padre. Diana, Debo y Sedney, conscientes de que estaba muriendo, habían celebrado su cumpleaños unos días antes. Luego se enteraría que la había excluido del testamento, temiendo que le diera la herencia a los bolcheviques. La vida de Diana en esos años fue un reflejo de la de Nancy, pero a la inversa. La estrella pública de Nancy había ascendido, mientras que su corazón permanecía vacío. Diana, en cambio, encontró su alegría en la intimidad. Pero cuando Mosley se presentó al Parlamento en 1959, su llamado a una Europa unida y al fin de la inmigración no blanca reavivó viejas iras. Se cancelaron reuniones. Las multitudes abuchearon.
Incluso Nancy, que lo toleraba por Diana, estaba horrorizada. Mosley actuaba como si la guerra nunca hubiera sucedido. Toda su energía se había destinado a una resurrección condenada al fracaso. La década de los 60 iniciaría con el estreno de Decca como autora. Su autobiografía llamada Nobles y Rebeldes sería un éxito y le abriría las puertas de distintas publicaciones donde sus artículos sobre los derechos civiles y la exposición de la industria de los funerales la harían famosa por derecho propio. Finalmente había llegado su hora de brillar y de la estabilidad económica. Por las siguientes 2 décadas, ella y Robert cruzarían el Atlántico con frecuencia y la relación con la familia, especialmente con Nancy, se estrecharía. La única excepción seguiría siendo Diana. En la primavera de 1963, les tocaría el turno de despedirse de Sydney. El Parkinson en los últimos años se había apoderado de ella, y sus hijas, a excepción de Decca, estaban a su lado en el momento de su último respiro. En 1969, cuando Nancy enfermó de un tumor en el hígado, las hermanas corrieron a su lado. Por primera vez en décadas, Diana y Decca se encontrarían a solas e hicieron una pequeña tregua que solo confirmó que una reconciliación entre ellas era imposible. Nancy lucharía y perdería la batalla en 1973. Decca recibió el telegrama en California. Otra pérdida. Pam murió en 1994, a los 86 años. Se cayó por las escaleras, se rompió una pierna y nunca se recuperó. Se despediría del mundo del mismo modo que vivió, en silencio y con gracia. A inicios de 1996, Decca enfermó. El diagnóstico, cáncer de pulmón. Los médicos le dieron solo 3 meses de vida, y ella eligió morir en casa, rodeada de libros, discos y amigos. Murió el 22 de julio de 1996 y en su cortejo fúnebre hubo caballos negros con penachos, un antiguo coche fúnebre de cristal y risas. Una última broma por parte de sus amigos. La despedida que ella hubiera deseado. Inolvidable. Diana murió el 11 de agosto de 2003, a los 93 años. Había pedido que no hubiera fanfarrias. Su funeral fue privado, silencioso. Aún después de todas las décadas su personalidad era conflictiva. En las entrevistas nunca se retractó de sus acciones, ni de pensar que Hitler era admirable. Debo fue la última. Murió en 2014, a los 94 años. Llevándose consigo los secretos jamás revelados. Extinguiéndose con su muerte la única conexión al mito, la leyenda. 6 hermanas que vivieron, sufrieron, amaron y pagaron por sus convicciones y el error de sus decisiones. Unity, que entregó su corazón a un dictador y regresó rota. Nancy, a la que el mundo adoró y el amor la eludió. Decca, la chica que soñaba con huir, con la igualdad y convirtió la rabia en escritura, la tristeza en sátira. Pam, la tranquila que vivió sus conflictos en privado y dedicó su vida a conseguir vivir en paz en medio del caos. Diana, la más bella, la más condenada, que nunca se arrepintió de sus creencias ni de atreverse a amar. Y Debo, la menor, el puente, la que mantuvo lazos con todas y unida a la familia hasta el final. Juntas fueron una tormenta de ingenio, de voluntad, de contradicciones imposibles. Lucharon en guerras y entre sí. Se amaron y odiaron con la misma intensidad y convirtieron sus vidas en libros de ficción en las que los lectores descubrirían su realidad.